Yo la verdad que Sergio me agradece que yo esté aquí, yo pues al revés, yo le agradezco a Sergio que por cuestiones de un curso que yo ahora mismo estoy recibiendo y que él es profesor, pues en una de las tutorías salió a relucir este tema. Siendo miembro del TIDES, la verdad que no nos conocíamos, realmente no nos conocíamos, y yo creo que esta es la oportunidad para no solo conocernos, sino también para que conozcan un poco la trayectoria de mi tema de investigación, que antes le comentaba a Manuel. Yo leí mi tesis doctoral en el 2004, previamente había hecho un máster en turismo, porque, en fin, siempre me llamó muchísimo la atención. Había estudiado geografía, pero me gustaba analizar lo que era el tema del territorio, pero si le añadía la temática de turismo, pues siempre había que sacarle algún jugo más. Pero eso no me viene a mí porque sí, sino porque resido en el municipio de Santa Brígida y conocía muy bien un poco conocía a grosso modo. Ahora es cuando realmente he ido vaciando esos documentos y he ido trabajando los documentos, y con lo que les decía, a través también de la memoria histórica, pues he conocido un poquito más, pues eso, cuáles fueron los inicios del turismo en la isla de Gran Canaria, y que la zona del Monte Lentiscal pues tiene mucho que ver, ¿no? Como territorio. Y después ahora iremos viendo poco a poco pues qué elementos eran lo que realmente se pusieron en valor y quiénes fueron los que lo pusieron en valor. Mejor lo hago así, ¿verdad, Antonio? Sí. Para ello, para eso están los manuales, y después si quieren pues se pueden dirigir ustedes a ello, ¿no? Pero he intentado sintetizarles en 3 partes como muy bien definidas, prácticamente en un siglo, desde 1815, bueno, quizá un poquito más, hasta 1960, cómo fueron descubriéndose esos recursos turísticos en la zona del Monte Lentiscal, qué significó esa época dorada del turismo, y sobre todo para nosotros, miembros del TIDES, y desde el punto de vista del desarrollo económico y sostenible, porque claro, ahora nos empeñamos en diseñar itinerarios o en crear rutas, cuando en realidad, lo que les decía antes, la primera ruta organizada tuvo mucho que ver con lo que era un territorio sostenible, y económicamente significó pues muchísimo para lo que fue el municipio y lo que es el municipio de Santa Brígida. Y ya luego una tercera parte, que es un turismo de posguerra. Quizás ya los británicos no tienen tanto que ver aquí, sino ya es un poco la población local, y sobre todo personajes tan particulares como fue Néstor Martín Fernández de la Torre, que con sus características arquitectónicas pues dieron mucho de sí, ¿no? Hasta que prácticamente en los años 60 el producto de Sol y Playa, pues de alguna manera, no es que desbanque, porque aún así el producto turístico en el medio rural sigue existiendo, pero a otra escala. Está claro que el producto Maspalomas Costa Canaria comienza a partir de ahí, y ya el monte pues comenzó a tener otro papel dentro de este gran entramado socioeconómico. Bueno, pues lo que decía, se los he distribuido en 3 partes muy bien definidas, y el monte no es porque sí el lugar de residencia, porque hubo un momento en el que no solo fueron sus características propias del clima, que ahora veremos con detalle, sino su ubicación, incluso una estética muy particular en cuanto a lo que es el paisaje rural, y determinados elementos como es la caldera de Bandama, y sobre todo, por eso insisto, me hace bastante ilusión que mañana nos acompañen personajes o personas que tuvieron mucho que ver en el desarrollo de esta actividad. El monte se convierte, junto con lo que es la Orotava y el Teide en la isla de Tenerife, y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, espacios o en núcleos turísticos llegados a catalogarse como núcleos turísticos de primer orden. Fueron precisamente esos viajeros que comenzaron poco a poco a llegar a lo largo de nuestra geografía, los que empezaron a definir este espacio como
un lugar de frescor, de naturaleza y tranquilidad de sus rincones. A medida de la exposición van a ir viendo diferentes imágenes que casualmente, bueno, unas son inéditas y otras no, y les digo que otras no, porque casualmente en este periodo de conocimiento y de acercamiento a la población para poder rescatar estos elementos, me tropecé con el que fue director del Hotel Santa Brígida y en su día también, en el momento en el que me facilitó a mí las imágenes, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, y curiosamente me llama en uno de esos momentos en el que yo estoy en ese archivo que tienen este tipo de centros, vaciando la revista Canarias Turistas, puesto que el Museo Canario no tenía todos los ejemplares, sin embargo ellos sí que contaban con el grueso de ellos, y me comenta: Maripino, me gustaría que te sentaras con una persona. Una persona fue que era el nieto de uno de los últimos propietarios del Hotel Santa Brígida. Y les comento todo esto porque lo del frescor de la naturaleza y tranquilidad de sus rincones es un eslogan que de alguna manera los británicos fotografiaron en imágenes y fue publicitado en sus mejores medios de comunicación, en sus periódicos, pues a lo largo de todo el siglo XIX, como captación, para captar a los posibles turistas, a los visitantes que teníamos en esta isla y que fueron partícipes de este desarrollo socioeconómico. Esas imágenes fueron inéditas hasta hace 6 meses, que junto con el cronista oficial de Santa Brígida publiqué un libro que cuenta toda la historia de lo que es la historia, la historia entre 1800, el hotel se inauguró en 1898, entre 1896 y el 2012, toda la historia del hotel, donde se incluyen pues esas imágenes que les decía, fueron propiedad del hotel, estaban en manos de una familia que tuvo mucho que ver, sobre todo en el periodo de la posguerra, con la instalación del hotel, en aquel entonces Hotel Santa Brígida, hoy el hotel actual, Hotel Escuela, y que pues a lo largo de la exposición, lo que les decía antes, van a estar expuestas y que las tengan en cuenta porque son, bueno, inéditas hasta cierto punto, les digo, hace 6 meses eran inéditas, ahora están publicadas en este libro. Y volviendo otra vez a lo que les quería decir, lo de frescor de su naturaleza y tranquilidad de sus rincones, pues viene por eso, fue uno de los eslogans que los británicos fotografiaron y fueron publicitando a lo largo pues de todo un siglo por diferentes rincones del mundo, y resaltando y poniendo en valor las características no solo culturales sino naturales también de la zona del Monte Lentiscal. Durante mucho tiempo lo que se comenzó fue pues eso, a revalorizar las propiedades climáticas, lo benéfico que eran aquellas propiedades climáticas. De todos he sabido enfermedades como el cólera, o sobre todo el tema de enfermedades bronquiales, que a lo largo de mucho tiempo, muchos fueron, y ahora veremos, muchos fueron las personas, bueno, médicos, biólogos, botánicos, que se instalaron, siempre propiciado por esa unión que tuvieron la comunidad británica con nosotros, recomendando a los diferentes prototipos, el potencial turístico que venía, a instalarse incluso en lo que eran las zonas altas, precisamente por las características del clima, ¿no? Ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, un estudio que probablemente alguno de ustedes lo conocerá, de Gabriel Bescalter, en el que precisamente, pues en uno de sus estudios tratando de revalorizar cuáles eran las propiedades climáticas de la zona del Monte Lentiscal, pues vio lo protector que significaba, o lo que para muchos es esa, bueno, cuando llega el verano, llega la panza de burro, todo pesado ese clima, pues sin embargo, para ellos era uno de los mejores estimulantes para poder recuperar enfermedades tipo pulmonares y otras, como les decía, como el cólera, ¿no? En esa difusión de los recursos turísticos de la zona del monte, y siempre con el objetivo de captar potenciales visitantes, eslogan o frases como la atmósfera pura, agradable y resguardada, pues fueron difundidas durante mucho tiempo a lo largo de todo el continente europeo.
Por un lado comentamos lo del tema de las características del clima, pero sobre todo llamó muchísimo la atención lo que era la estructura del el gran complejo volcánico de Bandama, ¿no? Leopoldo von Buch, que casualmente estamos unos compañeros del Departamento de Geografía intentando pues crear o conmemorar el 200 aniversario de su llegada y del descubrimiento de lo que era en sí o del valor que realmente se le dio a la caldera de Bandama, ya comenzó a difundir. Él visitó las islas en el año 1815, 10 años después escribió un libro, Descripción física de las Islas Canarias, y ahí en realidad fue cuando empezó a describir cuáles eran las características de Bandama, ¿no? Y la importancia que tenía para él este complejo volcánico, que incluso no solo lo llegó a catalogar como el más importante de Gran Canaria, sino uno de los más notables de lo que él había visto, ¿no?, a lo largo de todo su periplo como viajero y explorador, ¿no? Incluso lo llegó a comparar con volcanes de otras latitudes. Eso por un lado, y por otro lado, Goethe y Berthelot incluyeron también, sobre todo en el círculo de los intelectuales, los burgueses de la época, pues esas características que vieron a Bandama como un lugar emblemático, ¿no? Un lugar donde estaba asociado incluso con lo que era el paisaje vitivinícola. No nos olvidemos que siempre que hablemos de paisaje, o siempre que hablemos, en este caso de Bandama, siempre va asociado a lo que es la agricultura vinculada con el tema vinícola, ¿no? Y sobre todo, pues lo que siempre llamó la atención a todo este tipo de viajeros fue la singularidad, ¿no?, desde el punto de vista geológico del complejo volcánico en sí. Si me quieren hacer alguna pregunta, pregúntenme, si no, puedo seguir hablando. Una vez descrito cuáles eran, bueno, o son los elementos que de alguna manera definen nuestro espacio, nuestro ámbito territorial, pasamos a lo que significó esa época dorada, ¿no? Entre el año 1860 coincide con la apertura de la carretera de Tafira. O sea, hasta ahora era una especie de sendero, pero a partir de finales del siglo XIX se abre lo que es la carretera hacia el interior, y eso va a facilitar mucho más el desarrollo socioeconómico de esta área, ¿no? Y el monte, junto con lo que es la ciudad de Las Palmas en ese entonces, pues se convierte en el espacio o en un ámbito muy concreto para lo que es el desarrollo del turismo. Hemos hablado del clima, ese paisaje agrícola que está generado por lo que es la propia actividad vitivinícola, y sobre todo ya comienza a destacar, propiciado por esos viajeros que de alguna manera los pusieron en valor, lo que es el hábitat de las casas cuevas, ¿no? Las casas cuevas en sí, la forma de elaborar la cerámica e incluso el papel que desempeñaba la mujer, cosa que estaba muy mal visto que lo desempeñara el hombre, y se comienza a crear ya lo que es la marca Montelentiscal. Ya luego lo veremos, pero llegó un momento en el que los propios británicos crearon esta marca, incluso llegándole a catalogar como un gran parque temático, ¿no? El parque temático Montelentiscal. Lo que les decía, realmente lo que vertebró lo que es la propia actividad turística fue el hecho de que en el año 1860 la carretera del centro pues se abrieran, y a partir de ese entonces pues comienzan a llegar muchísimos viajeros curiosos, en fin, antropólogos, como fue el caso de René Bernot, viajeros como Chris, la propia Olivia Stone, me imagino que de todos ustedes conocidos, o al menos es una de las publicaciones que mayor difusión se le ha dado, ¿no? Que de alguna manera, pues a lo largo de todo el periplo de sus viajes, pues fueron difundiendo esos valores del monte,
por toda Europa, ¿no? Y llegando a crear lo que les he venido contando desde el inicio de esta charla, que fue ese destino turístico de calidad dentro de un ámbito territorial muy concreto y bajo el paraguas del desarrollo económico y sostenible. La apertura de la carretera, la llegada de exploradores, curiosos, viajeros, y comienzan a instalarse lo que fueron los primeros hoteles, que ahí sí que tuvo mucho que ver la familia Quaine. El Hotel Santa Brígida se inaugura en el año 1898. Fue jardinero del zar primero, Alarico del Mar, un señor curioso, viajero, explorador, que recaló en el puerto de la Luz y de Las Palmas, y conociendo un poco ya por lo que se estaba difundiendo en Europa de lo que el monte significaba, pues llegó a la zona de lo que es el Monte Lentiscal y vio un espacio que es donde hoy está ubicado el Hotel Escuela. Se le llamaba la zona el Medio Pañuelo. Un espacio en el que él, pues, amante no solo de la decoración como tal, sino de la jardinería, pues creó uno de los mejores jardines botánicos en aquel entonces, que fueron los jardines del propio hotel. A medida que fueron cambiando de propietario, la familia Quaine ya tenía instalaciones en Las Palmas, en la zona de San Bernardo. Y bueno, ¿tienen en mente ahora mismo la rotonda de Bandama? Sí, ¿verdad? Sí. El primer hotel de ellos hoy es propiedad privada, es de una familia. Es el edificio morado, subiendo por la carretera de Tafira, la antigua, y antes de llegar a la rotonda, el edificio que nos encontramos a mano izquierda. Ese fue el primer hotel que conservaba esta familia. Yo, a lo largo de todo este recorrido, pues tuve la oportunidad de contactar con un nieto de Amy Quaine, un nieto, ya un señor de unos 70 años, y es un poco también el que nos ha facilitado muchísima memoria histórica con respecto y elementos con respecto a lo que es la historia propia del hotel. Pero es que además de los hoteles, además de la familia Quaine, me refiero, pues habían otra serie de pensiones que se fueron instalando, como fue la zona de los Frailes o el Hotel Victoria y la propia fonda en la villa de Santa Brígida. Elementos que, queramos o no, pues tuvieron mucho que ver con el desarrollo turístico de la zona. A partir de ahí, pues se empiezan a crear una serie de excursiones o bien paseos. Excursiones como tal, quizás a lo mejor no existían, se trataba más de excursiones de paseo o a caballo para los visitantes que no solo venían con una estancia media de 10 o 15 días, como ocurre en la actualidad, llegaban a pasar pues largas temporadas, ¿no? E incluso desde la zona del monte pues se trasladaban hacia hacia municipios como San Mateo, Tel de Otero, y el monte se convirtió, pues eso, en un punto, en el centro neurálgico desde el punto de vista turístico de la isla de Gran Canaria. Al mismo tiempo ya se comenzaban a visitar bodegas, el propio pago alfarero, la caldera de Bandama. Era muy usual la salida del hotel. El propio miembro de la familia Quaine, que les digo, tuvimos la oportunidad de sentarnos con él, nos comentaba que era muy usual el recorrido a paseo entre el hotel a través de la recta del Mocanal hacia Bandama. O sea, era como casi el punto obligado de visita de la zona, ¿no? E incluso pues comenzaron a llegar esos turistas residentes e incluso con estancias de horas. Ustedes, o muchos de ustedes conocerán los grandes transatlánticos, ya luego hablaremos de ellos, y el otro día hablando con Sergio se lo comentaba con las chicas, que nuestro cancionero popular es muy rico, ¿no? Y ya Mari Sánchez se encarga de cantar a través del tartanero, pues hoy es lunes, llega el Castel y mañana llega el Jowar, ¿no? En realidad, ¿quiénes eran? Pues eran eso, los grandes transatlánticos que partían de los puertos londinenses
visita a sus colonias, como podría ser Sudáfrica o la India. Y el puerto de la Luz y de Las Palmas pues se convirtió en el punto de referencia, casi de parada obligatoria. Y cómo no, la visita a lo que es la zona del monte, ya posteriormente, ya lo veremos, la excursión de la Vuelta al Mundo, y sobre todo la visita a el pago alfarero de la Atalaya. Yo les invito un día que tengan ganas de leer. A lo largo de mi trayectoria de investigación, pues tengo una publicación con compañeros de ustedes también, con Antonio Santana y Marco Sarmiento. Hemos hecho un vaciado de todos los viajeros que visitaron, o al menos de todas aquellas citas bibliográficas que existen de aquellos viajeros que venían al puerto, o sea, llegaban a la isla de Gran Canaria, entraban por el puerto, lógicamente, y visitaban el pago alfarero de la Atalaya. Y nos hemos encontrado, pues, con 50 y tantas citas diferentes. Hay muchísimas, muchísimas. Si quieren que les diga la verdad, me quedo con unas pocas, y entre ellas, pues, con nada más y nada menos que José I de Prusia. El marido de Sisi emperatriz nombra a su hermano como embajador en México. Y ya por toda Europa se recorría el nombre del monte, de la zona del pago alfarero de la Atalaya. Y precisamente antes de ir a México, para en el Puerto de la Luz, y no visitó otro lugar, al menos así la cita lo describe, sino lo que fue el pago alfarero de la Atalaya, ¿no? Y hay una cita preciosa de cómo describe a la propia población, a qué se dedicaban. De verdad que les invito, si están interesados en el tema, a que hagan esa lectura. Llegamos al año 45, ya hemos pasado la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Hay un parón dentro de este punto de vista, ya lógicamente por los conflictos bélicos no llegan, o llegan otro tipo de embarcaciones al puerto, y a partir de este año, del 45, pues se reactiva el turismo, y ya lo que les decía antes, ya no propiciado por los británicos, sino en este caso por agentes locales, ¿no? Se crea lo que es el sindicato de turismo. Néstor Martín Fernández de la Torre tiene mucho que ver, y se construyen, dentro de lo que es un plan de mejora de estructura, una imagen turística o estética desde el punto de vista arquitectónico, pues que tiene mucho que ver con el tema rural, ¿no? Ejemplos de ellos, pues ahí los tenemos, como es el Pueblo Canario, el Hotel Parque, el propio Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, el Hotel Santa Catalina, y el Hotel Santa Brígida, entre otros, ¿no? Hay diferentes espacios que pues tienen esta seña de identidad. Y además, redes insulares de miradores, como son el Degollada de las Palomas, o Degollada Becerra, y el Pico de Bandama. El Pico de Bandama fue explotado por una familia que tuvo mucho que ver después de la posguerra en el desarrollo económico y turístico. Hablar del restaurante Ventaiga y del Hotel Santa Brígida estaban muy de la mano, ¿no? O sea, eran colegas en ese entonces, ¿no? Mientras que en el Hotel Santa Brígida se ofertaba el té de las 5 de la tarde para esos británicos y la ruta de la Vuelta al Mundo que ahora veremos. En el Ventaiga, pues se preparaban pues una de las mejores carajacas de la zona, por ejemplo, y se ofrecía un vino propio del lugar. El propietario, no el arrendatario, el propietario del Ventaiga, la familia Espino, fueron los mismos que explotaron el Pico de Bandama, el pico y lo que era ese pequeño mirador, e incluso se le llegó a llamar parador. Y anécdotas miles, desde que en el restaurante Ventaiga, además de la gastronomía propia del lugar, pues se encontraba al frente de ellos, hoy propietario del restaurante La Gruta de Artiles, no sé si ustedes lo conocerán, pero bueno, parece ser que para las señoras de la época el señor Artiles pues era el prototipo de señor y de chico atractivo, y el monte, además de convertirse en un lugar casi de punto de encuentro, pues un elemento que atraía
personas, pues se convirtió el propio Agustín Artiles, ¿no? Se los cuento simplemente como anécdota, porque ya el propietario Juan Espino nos decía, y gracias que teníamos como barman a Agustín Artiles, ¿no? Las señoras del lugar, pues imagínate, todas las tardes iban a tomarse el café. En esta estancia de al menos pequeñas horas o estancias, pues les he traído una cita que yo creo que lo sintetiza todo, ¿no? Era muy común la excursión desde lo que es la ciudad de Las Palmas y Bandama. Y ya, pues mira, Millán, por ejemplo, nos comenta que nadie que desembarque en Las Palmas por unas horas debería perderse el coger un carruaje y darse una vuelta hasta el monte y parar en el hotel, refiriéndose al Hotel Santa Brígida. Un almuerzo especial será servido para estos visitantes. Esta es una de las imágenes que les comentaba antes, que fueron hechas por un fotógrafo londinense y que luego fueron publicadas en los periódicos locales. Y precisamente lo que les decía, la apertura de la subida a Tafira, que prácticamente está como hoy, ¿sabes? Se conserva como hoy, pues propició a este desarrollo socioeconómico. Montepar, fue así como llegaron incluso a catalogarle a este gran parque temático. No olvidemos, hemos hablado de las características climáticas y hemos hablado del paisaje del Vino y de Bandama, pero muchos elementos naturales vinculados con la botánica y con la flora pues local dieron mucho de sí también, ¿no? Los propios topónimos del lugar así nos lo dicen, la recta del Mocanal, se me acaba de olvidar otro topónimo, pero bueno, muchos son los topónimos vinculados a ese bosque termófilo propio de la zona que pues llamó incluso a estos turistas, ¿no? A esos viajeros a que visitaran este gran espacio. Antes se los comentaba, muchos de ellos tenían una corta duración porque era el día que utilizaban. Hace 2-3 semanas llegó el Queen Mary II al puerto de la Luz y de Las Palmas, y ustedes me dirán, pues, ¿qué cariño le tienes a todo esto? Pues sí, pues porque me vi en el puerto hace 3 semanas con el perfil de turista, o sea, me hizo retroceder en el tiempo, y era el típico transatlántico que llegaba al puerto de la Luz y que por unas estancias de unas horas pues se acercaba hacia el interior, ¿no? En aquel entonces, hace 3 semanas, pues eso, estaba merodeando alrededor del Parque Santa Catalina, y qué pena, ¿no? Que no hayan excursiones organizadas hacia el interior, pero era propio reconstituir, que es un poco lo que yo estoy intentando hacer, reconstituir pues aquella época en el mundo actual, o sea, en el periodo actual. Se fueron recuperando la tradición de las excursiones, lo que les decía, y comenzó a llegar, fue la época del choni. Este término, la verdad que si alguien me lo enseñó fue María Guerra, esa señora que mañana vamos a ver, una señora de 87 años, 86, 87 años, que claro, ella tenía, cuando comenzó a ver, hoy conocida como la excursión de la Vuelta al Mundo, ella tenía pues, no lo sé, 20 y pocos años, ya era madre, esposa de muchísimos hijos, y es más, a las 2 hijas mayores, pues con el sonido del carruaje sabían por dónde venían los turistas, que venían por la zona de Telde, antes de llegar al barranco de las Goteras, y ella me decía que fue cuando se empezó a instalar lo del famoso one pen, o one penny, como le decían ellos, ¿no? La pena, los pobres, porque no olvidemos que estamos hablando de una población sin cultura. Básicamente nacían para producir, desde que las niñas tenían 6 o 7 años, la propia María me llegó a decir que a ella le hubiese gustado aprender a escribir y al menos leer, ¿no? Lo básico, pero sin embargo estamos en un contexto donde producir una pieza de cerámica era supervivencia, o sea, había que ir luego hacia el interior, mayoritariamente se iba hacia el interior de la isla, o hacia los mercados en aquel entonces, como era la zona de Vegueta y del puerto, a vender esa cerámica que se producía. No olvidemos que el grueso de las instalaciones, o sea, el grueso de los hogares canarios
o de las cocinas, utilizaban, o sea, los utensilios salían de la atalaya de Santa Brígida. La atalaya se convirtió en una verdadera industria artesanal, se la llegó a catalogar como industria, ¿no? Entonces allí desde pequeñito pues producía, pero por el simple hecho de que producir era comer. A lo largo de todo este tiempo, claro, te has encontrado con mucha gente de las que lamentablemente pues hoy ya ha muerto, ¿no? Pero recuerdo una de ellas que me contaba cómo habían los días muy señalados para salir a vender la cerámica, y en este entonces pues coincidió con un día de lluvia. Ese día de lluvia significó que ella tuviera un resbalón y que cayera al suelo, y ella supo que ese día pues no iba a comer, porque toda la cerámica que llevaba dentro pues estaba rota, más todo el rapapolvo, vaya, que se llevó por su familiar o el acompañante que iba. Pero les digo, era una población un tanto muy particular, y ellos, el tema del turista, cuando llegaban los chonis, como el que les intentaba decir, que la propia María fue quien me comentó pues este término, decían, pero es que ellos nos dejaban pues esa pequeña propina, ¿no? La pena que luego iban a las tiendas de aceite y vinagre del lugar pues a intentar pues comprar algo, y luego no había o sea, no había un producto a cambio, ¿no? Porque no era una moneda local. Pero sin embargo ellos crearon la cultura de lo que fue y de lo que ha seguido. Bueno, hay mucha literatura escrita del famoso One Penny, ¿no? El vino, el queso y el pan bizcochado se instaló en el Pico de Bandama, formaba parte de la cultura local. Ya la población, incluso residente, o sea, la población local se acercaba. En un principio el término, y muchas veces hablamos con personas y así nos lo dicen, no, es que suba a Tafira. Todavía hay gente que cuando habla del monte habla de Tafira, pero Tafira se convirtió en lugar de segunda residencia, en el lugar de encuentro. O sea, no había otro punto para poder crear, a lo mejor quedar con compañeros, sino que el monte empezó a lo largo de los años 60 a instalarse o a crearse una imagen como lugar, como punto de encuentro. Y el pan bizcochado, si bien digo, el queso y el vino de la zona era, bueno, elementos a tener en cuenta. Se crean nuevas estructuras, como es el pico del Mirador de Bandama. El Hotel Santa Brígida cambia de propietario, pero bueno, sigue teniendo la misma función. El bar-restaurante Ventaiga y, como no, el campo de golf, ¿no? Son elementos que, junto con las características culturales y naturales, pues continúa alargando lo que es la imagen turística de la zona del monte. Antes les comentaba lo del tartanero y la famosa excursión de la Vuelta al Mundo, una excursión que tenía una duración prácticamente de mediodía. Partían del puerto de la Luz y de Las Palmas en carruaje primero, y ya luego posteriormente los coches piratas. Se acercaban hacia lo que es la Higuera Canaria. De la Higuera Canaria subían por la falda vinculada a lo que es el término municipal de Telde, de la zona del el puente de las Goteras. De allí accedían a lo que es el Pico de Bandama. Antes habían hecho lo que era la visita al poblado alfarero de la Atalaya, pasaban por el Hotel Santa Brígida, porque era de obligado y de rigor el té de las 5 de la tarde, y ya luego de vuelta a lo que era el Muelle de la Luz para continuar con el recorrido. Bueno, hasta aquí, de alguna manera, una especie de repaso muy rápido históricamente de lo que ha significado el monte como punto neurálgico desde el punto de vista turístico. Les he hablado de la población local, de la memoria histórica, de la importancia que ha tenido la memoria histórica en todo esto, y de alguna manera lo que he tratado después de prácticamente siglo y medio, pues es qué es lo que vamos a hacer mañana: intentar rescatar ese recorrido a lo largo de este gran parque temático llamado Monte Lentiscal. Y para ello
con diferencia de esta imagen central, que ya no existe, porque esta imagen central ya no existe. El paso del tiempo y el deterioro hicieron que ese homenaje que le habían hecho a los viticultores pues ya decayera. Ahora hay un homenaje también, pero con unos niños pisando uva. Pero bueno, muchos son los elementos que de alguna manera sobreviven, forman parte de ese paisaje natural y cultural y conforman lo que es la actual ruta del vino, ¿no? o un itinerario temático del vino y del volcán. Bueno, yo les he traído por si quieren echarle un vistazo, simplemente por curiosidad. Y perdonen que lo acabo de ver ahora. Lo que les estoy exponiendo forma parte de lo que les decía antes, de ese trabajo de investigación que tuvo mucho que ver con lo que es el rescate de la imagen turística, ¿no?, del municipio. Y esto es muy artesanal, hecho de forma manual, no se fijen en temas muy específicos quizás de maquetación y demás, pero bueno, lo que quiero es que se queden con la idea del rescate de esa imagen turística y de los elementos, ¿no?, y de la puesta en valor de esos elementos naturales y culturales. Por un lado está lo que es la ruta del vino y la ruta de la atalaya, de la cerámica, que es la que a nosotros nos incumbe. Y para finalizar, Angélica la conoce, pero de todo esto que estamos hablando, tuve la oportunidad de trabajar dentro de lo que fue y de lo que es un parque natural en Italia, y leyendo por los propios operarios del mismo parque, me llamó muchísimo la atención esta frase, y yo creo que sintetiza un poco lo que hemos estado hablando aquí esta tarde, sobre todo a la hora de cuando vayamos al campo, Manuel. No es caminar por caminar, o con la bici buscar el punto donde tenemos que llegar. En realidad, todo tipo de itinerario, por lo menos a mi juicio, creo que son un trozo de camino, simplemente un trecho. Pero si lo atravesamos con los ojos abiertos y con la mente despejada, pues en realidad parecerán un trozo de nuestras vidas, porque en realidad el área que yo les he tratado de difundir hoy aquí, o el espacio, el ámbito territorial del Monte Lentiscal, así por lo menos el rescate de la memoria histórica así me lo ha hecho ver, ¿no?, que nuestro paisaje es producto de todo lo que allí se ha acontecido. Y esto es un poco lo que les quería contar. Preguntas, por favor, porque eso que ustedes están tranquilitos. Vandame. Uno de los primeros exploradores, y que según consta, lo que plantó o el que plantó en el fondo de la caldera de Vandama. Eso es holandés. Es que me ha quedado muchísimas cosas atrás que contarles. Vamos a ver. El origen de un poco de todo este espacio tiene mucho que ver con lo que fue el famoso bosque lentiscal. O sea, ustedes conocen que en el siglo, bueno, saben que tras la conquista, pues muchos mercaderes, pues holandeses que transitaban los océanos, o en este caso el océano Atlántico, desembarcaron en el puerto, en la zona de Las Palmas, en el puerto no, en la zona de Las Palmas, en el Real de Las Palmas. Una vez que pues arrasaron la ciudad, comenzaron a adentrarse hacia el interior, y fue justo en lo que en aquel entonces era un bosque, porque era un bosque con todos los elementos naturales propios del bosque termáqueo, además de acebuches, palmerales, mocanes, que antes hablaba. Fue la propia población local quien pudo derrotar pues a este pirata, Peter van der Doe. Ustedes perdonen mi pronunciación, pero bueno, Peter van der Does, o algo así. De todos modos, también quiero que sepas, porque en la llegada de los conquistadores castellanos, el conquistador siempre iba con vino. O sea, el vino y el conquistador iban de la mano.
los primeros en traer el vino, lógicamente, fueron los castellanos. Y además de la zona de Real de las Palmas, de la zona de el Batán, que fueron donde estaba situada la ciudad en un principio, por la zona este hacia Telde y hacia el norte en Gáldar y Guía, pero una vez que se fueron adentrando hacia el interior, Santa Brígida y luego posteriormente San Mateo, pero fueron zonas donde los conquistadores, allí donde iban, llevaban el vino y la cepa, lógicamente. O sea que la cultura del vino nos viene también de ahí.